Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula educativa de Historia Primero Medio. El título de hoy será Industrialización en Chile del siglo XIX. Recuerdan que la cápsula pasada abordamos la temática de la organización de la República en Chile del siglo XIX. Bien, esto tenía estricta relación con lo político. La cápsula de hoy, la industrialización en Chile del siglo XIX, tiene relación con temáticas económicas. Bien, por lo tanto, la guía 10 hablaba sobre la política en Chile del siglo XIX y la guía 11 vamos a hablar sobre la economía y la tecnología en el Chile del siglo XIX. Antes de introducirnos a lo que es la industrialización en Chile, tenemos que hacer un recorrido sobre lo que pasaba en el país en 1800. Bien, aquí es donde existen dos periodos. Primero está el periodo conservador, en donde, tal como ustedes lo van a observar en el mapa conceptual, gobiernan tres presidentes, ¿cierto? Y los poderes que le otorga la Constitución al presidente son mucho más fuertes. Bien, y hay una unión también fuerte entre la élite política y lo que plantea la Iglesia Católica. Por lo tanto, las personas no tienen muchas libertades. Este periodo comienza en 1831 y termina en 1861. Bien, el segundo periodo es el periodo liberal, en donde gobiernan presidentes de corte liberal, es decir, entregan muchas más libertades a las personas. Y es allí, como ustedes van a observar, ¿cierto?, en el mapa conceptual, que se profundiza la industrialización en nuestro país. Bien, este periodo va desde 1861 a 1891 con la irrupción de la guerra civil en nuestro país. Tal como lo hemos estudiado en otras guías, todo lo que sucede en Europa tiene estricta relación y fuerte impacto sobre lo que sucede en el Chile del siglo XIX. Así que, en base a eso, adivinen dónde se produce el proceso de industrialización. En Europa, específicamente en Inglaterra. Vamos a entender la industrialización como este proceso radical de cambio en los sistemas de producción. Esto significa que antes de que se produjera este proceso, las personas eran las que producían bienes, como por ejemplo ropa o como por ejemplo hacer el arado en la tierra. ¿Qué es lo que pasa con la revolución industrial? Bien, y la industrialización es que estas personas son reemplazadas por máquinas. Entonces ya no va a ser una costurera la que va a hacer una prenda de ropa, sino que esa costurera va a ser reemplazada por una máquina. Por ejemplo, bien, la costurera se demoraba una semana en hacer una chaqueta. Una máquina se va a demorar un día en producir 2 chaquetas. Y ese es el impacto que produce la revolución industrial y la industrialización en los sistemas de producción. Las principales características de este proceso de industrialización son las siguientes. 1. El surgimiento del trabajo asalariado. ¿Qué quiere decir esto? Le empiezan a pagar dinero a las personas que trabajan en las industrias. Y segundo, hay una transformación del espacio. Si bien antes la producción se enfocaba en el campo, ahora vamos a ver la producción de bienes o productos en la ciudad. Es decir, comienzan a proliferar, ¿cierto?, las industrias y los núcleos urbanos. Esto también tiene como consecuencia la apertura de diferentes medios de transporte, como lo fueron el ferrocarril y el tranvía. 3. El aumento demográfico. ¿Qué quiere decir esto? La población, al ver un poco de mejoría en la calidad de vida, comienzan a tener más hijos, por lo tanto la población comienza a crecer. Y cuarto es el cambio en el mercado. Si antes la producción se hacía para las familias, por ejemplo, teníamos una vaca, ¿cierto? Y la vaca nos daba leche a nuestra familia, ahora lo que va a suceder es que se va a hacer la producción en masa. Entonces, se van a tener muchas vacas, vamos a sacarle la leche lo máximo posible y vamos a producir y vamos a embotellar, por ejemplo, leche y la vamos a entregar a todas las familias que vivan en una ciudad o en un núcleo urbano. Una vez entendido lo que sucede en Europa, nos vamos a trasladar a América y Chile. En el caso americano,
y de Chile en específico, se produce una apertura al comercio exterior. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a vender materias primas. Y en el caso de Chile puntual, se vivieron dos ciclos económicos. El primer ciclo económico fue de oro, plata y trigo. Este último fue muy cotizado en Estados Unidos cuando se produce en California la fiebre del oro. Bien, el segundo gran ciclo económico que se produce en nuestro país es el del salitre. Bien, el salitre se utilizaba como abono para las plantas y también para la producción de pólvora. Este nicho del salitre se consolida luego de la Guerra del Pacífico de 1879, en donde Chile adquiere los territorios que poseemos en el norte que eran ricos en salitre. ¿Cuál es la gran consecuencia de esto? Es que el Estado de Chile comienza a tener mucho más dinero y lo que sucede es que se moderniza la economía. Esto se traduce en diferentes transformaciones que se producen en la mitad del siglo XIX. Por ejemplo, el desarrollo de la industria de transportes. Es en esta época en donde Chile, por ejemplo, mejora sus puertos e impulsa muchas líneas de ferrocarriles para que los pueblos comiencen a unirse y los viajes sean mucho más cortos. Existe una transformación también en la agricultura y el desarrollo de finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan a existir entidades financieras como los bancos o las casas de préstamos hipotecarios. Bien, en donde ellos te prestan dinero, ¿cierto? Y tú tienes que devolverlo en cuotas con un impuesto agregado. Y también tenemos la creación de la SOFOFA. Bien, la SOFOFA lo que hace es ayudar y poner dinero para impulsar la industria en nuestro país. En resumen, la industrialización, aunque fue un proceso que se produce y nace en Europa, tiene un fuerte impacto en lo que sucede en Chile. Bien, antes de que llegara la industrialización a Chile, con mucha fuerza, existía la figura de la hacienda. ¿Ya? La hacienda era en donde se producía y se trabajaba. Después de la industrialización vamos a cambiar el foco hacia las ciudades industriales, hacia las ciudades urbanizadas. Y esto trajo diferentes consecuencias para nuestro país, tal como ya lo hemos visto. Se mejoran las vías de transporte, se crece la economía y se producen diferentes entidades financieras. También tenemos el trabajo asalariado, que antes nunca había sucedido. Bien, aún así, aunque tengamos todas estas aspectos positivos de la industrialización, también esto tuvo otra moneda y lo que se transforma en la cuestión social, ¿ya? Como las ciudades comienzan a crecer demográficamente, como ya lo estudiamos antes, las condiciones de salubridad no son muy buenas. ¿Qué quiere decir esto? No había alumbrado público y no habían servicios higiénicos, ¿ya? Esto quiere decir no habían baños con agua, por ejemplo. Eso no existía a mitad del siglo XIX en las grandes ciudades, lo que atraía enfermedades. Y tampoco tenemos que dejar de lado el trabajo infantil. En esa época había mucho trabajo infantil. Bien, ya lo vimos, la industrialización tiene una cara bonita y lo que genera es esta sensación de progreso y de avance, pero también hay sectores como los niños, como el trabajo infantil, que se ven pasados a llevar por este proceso de industrialización. Bien. La tarea que tienen ustedes ahora es ir a la guía número 11. Chicos y chicas, la guía, si bien es un poco extensa, tiene más actividades que materia. Así que enfóquense muy bien en primero ver este video claramente y después en resolver todas las preguntas que en la guía 11 se encuentran. Nos vemos.